A ver, si pensamos en el arte rupestre de Colombia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente rocas muy antiguas, en lugares lejanos, con figuras misteriosas pintadas casi siempre en rojo. Por siglos, esa fue la historia que nos contamos, una narración de un solo color. Pero, ¿y si esa historia estuviera incompleta? ¿Qué tal si solo hemos estado viendo un pedacito de un lienzo mucho más vibrante? Para explorar esta idea, nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante trabajo del investigador Diego Martínez Celis. Él fue quien se atrevió a ver más allá, revelando un pasado que, literalmente, estaba oculto a simple vista. Bueno, empecemos por el principio, por esa leyenda que dominó nuestra forma de ver las cosas durante 400 años, la leyenda del ocre rojo como el único color de nuestros ancestros. Todo arranca por acá, en el siglo XVII. Los primeros cronistas españoles que llegaron, como Fray Pedro Simón, describieron estas pinturas con una palabra clave: almagre, o sea, ocre rojo. Y fíjense en lo que dice: era un pigmento tan fuerte que ni el tiempo ni la lluvia lo podían borrar. Quédense con esa idea, porque es una pista importantísima. Y ojo, que esta idea no fue algo pasajero, se fue haciendo más y más fuerte con el tiempo. En el siglo XIX, los exploradores que iban a documentar estos sitios veían rojo. En el XX, los grandes arqueólogos de Colombia reforzaron esa misma visión, tanto así que para el año 2000 ya era casi una verdad absoluta. La gran mayoría de este arte era rojo. Punto. Y así, lo que empezó como una observación se convirtió en una especie de dogma. El rojo ya no era solo el color que más se veía, era, para efectos prácticos, el único color que importaba. Se asumió que esa era toda la paleta que tenían los artistas de la región. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Pasamos de esa leyenda tan aceptada a buscar pistas que nos dicen que la realidad era mucho, mucho más colorida. La investigación de Martínez Celis parte de unas preguntas que, la verdad, lo cambian todo. ¿Y si el rojo domina no porque fuera el favorito, sino porque fue el que más aguantó? ¿Qué tal si existieron otros colores que simplemente no sobrevivieron al paso del tiempo? Y para entender esto tenemos que hablar de un concepto científico clave, la conservación diferencial. A ver, imaginemos una foto vieja que dejamos al sol. ¿Qué pasa? Los colores más brillantes, como el amarillo, se borran primero, ¿verdad? Y quedan los tonos más oscuros, más estables. Bueno, en arqueología se cree que en las rocas pasa exactamente lo mismo. Y aquí está el porqué. El ocre rojo, que es básicamente óxido de hierro, es súper resistente. Químicamente se pega a la roca como si nada. Pero en cambio, el negro, hecho de carbón, o los amarillos y blancos que venían de arcillas, son muchísimo más frágiles. Se los lleva el viento, la lluvia, el tiempo. O sea, el rojo no era necesariamente el color preferido, era el más rudo, el sobreviviente. Ok, con esta nueva hipótesis en la cabeza, la investigación se vuelve casi como una escena del crimen. Vamos a visitar 3 lugares clave donde por fin ha salido a la luz la evidencia de este pasado multicolor. Nuestra primera parada, Tenjo, en Cundinamarca. Y aquí es donde el castillo de naipes de la historia del solo rojo se empieza a caer, porque un mural que parecía muy simple escondía un secreto en 2 capas. Lo que uno ve con los ojos son las clásicas figuras rojas, pero al aplicar el análisis digital, ¡boom!, emerge una realidad totalmente distinta. Debajo de ese rojo aparecen un montón de trazos amarillos, casi invisibles, que forman otras figuras, como un sol con rayos. Y esto es clave. No es solo otro color, es la prueba de que hubo 2 momentos de pintura. El amarillo, el más antiguo, fue cubierto después por el rojo. Ahora vámonos a Suezca. Este sitio es, excepcional. Gracias a un microclima muy seco, la conservación de las pinturas es casi perfecta, y eso nos permitió descubrir algo todavía más increíble. Y el descubrimiento aquí es fundamental. No se trata de una capa de pintura sobre otra más vieja. No, aquí las figuras rojas, como esos rombos, tienen los espacios de en medio rellenados a propósito con pintura amarilla. El artista estaba creando desde el principio una obra policromática. Estaba usando los 2 colores a la vez. Y nuestro último caso, Zipacón, es quizá el más revelador de todos. ¿Por qué? Porque ha estado ahí, a la vista de todo el mundo, por más de un siglo. Por generaciones, investigadores y expertas miraron este mural y solo documentaron el rojo, pero con el análisis digital, ¡sorpresa!, aparece pintura negra. Y no como una capa debajo, sino como parte de la misma figura.
El negro y el rojo se pintaron juntos para crear una sola imagen compleja. Bueno, entonces la pregunta del millón es, ¿cómo es posible ver colores que son básicamente invisibles? La respuesta no es magia, es tecnología digital usada de una forma muy inteligente. El proceso es bastante sencillo en realidad. Se toman fotos de muy alta calidad y se pasan por un software especializado que se llama D-Stretch. Este programa es como una especie de lupa digital con superpoderes, que exagera las diferencias de color más mínimas en la roca. Lo que para nuestros ojos es solo una mancha o una sombra, el software lo revela como lo que es, un pigmento antiguo que podemos volver a ver. Y aquí llegamos al punto más importante de todo esto. La tecnología es solo una herramienta. El verdadero cambio fue un cambio de mentalidad. El hecho de que el negro en Zipacón o el amarillo en los otros sitios pasaran desapercibidos por tanto tiempo demuestra algo increíble. La gente estaba condicionada a ver solo rojo. No se verían otros colores, en parte porque ni siquiera se estaban buscando. Y claro, este cambio de visión no es solo un dato curioso para los libros de historia, tiene implicaciones muy reales y muy urgentes para cuidar este patrimonio. Lo que vemos aquí es un antes y un después. Tenemos que borrar esa imagen del artista prehistórico con un solo tarrito de pintura roja. La nueva evidencia nos obliga a imaginar a alguien con una paleta mucho más completa, un creador que sabía combinar rojos, amarillos, blancos y negros para hacer obras de una complejidad que apenas estamos empezando a entender. Y por eso esto es tan importante hoy. Esos pigmentos casi invisibles son súper frágiles. Se pueden destruir para siempre con una limpieza mal hecha o un intento de restauración que no los tenga en cuenta. Proteger estos sitios ya no es solo cuidar el rojo que se ve, sino también proteger todo ese espectro de colores invisibles que lo acompaña. Cuidar el entorno que permitió que sobrevivieran es ahora más crucial que nunca. Al final, este trabajo nos deja con esa pregunta flotando en el aire. El arte rupestre de Colombia no era monocromático. Era un mundo lleno de colores que el tiempo casi nos arrebata. Y nos obliga a pensar en cuántas otras verdades de nuestro pasado están ahí, justo frente a nosotros, esperando a que simplemente aprendamos a mirar de otra manera.